Dorita, hijita de mi alma, recibí tu carta y celebro que hayas puesto más cuidado a tu letra. A mí me darías el gran gusto de saber que una de mis hijas se salió de la costumbre rutinaria en la que creen muchos padres para quienes el único porvenir de sus hijas es el matrimonio. Pero los que tal piensan están en un gran error. Las mujeres son tan libres como los hombres. Trabaja, hija mía, y así te verás respetada y querida por los demás. Y así honrarás a la humanidad, que clama porque se acabe esta base privilegiada que vive sin trabajar, trabajando millares para ellos. Este año debería de ser nombrado el Año de las Mujeres, porque hace 100 años, 4 mujeres yucatecas hicieron una hazaña impensable. La primera regidora, Rosa Torre González, las primeras diputadas en México, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Cícero. En 1923, es decir, 30 años antes de que las mujeres podamos votar, estas mujeres, claro, con el apoyo de Felipe Carrillo Puerto y del Partido Socialista del Sureste, llegan a esos cargos. Había una personaje, una mujer nacida en Motul, una mujer muy clarividente, muy importante, muy enérgica y organizadora de las mujeres de Motul, primero en sindicatos y luego promotora de la liberación, no solamente con sus derechos políticos, sino también con sus derechos sexuales y reproductivos. Esta mujer se llamó Elvia Carrillo, y tenía un hermano que también hacía política, que se llamó Felipe Carrillo Puerto. Bueno, ella fue antes que feminista, ¿no? Creo, fue antes. Ella era socialista, era alma gemela de su hermano Felipe, ¿no? Era compañera de Felipe en todo y para todo, ¿no? Ella era la séptima hija de una familia de 14 hermanos, ¿no? Entre ellos Felipe, por supuesto. Diríamos que era una mujer muy bella, que era muy alta, pero de veras alta, que tenía don de organización, el don de la lengua maya, el capital político de su piel blanca, todo eso y además su capacidad, su liderazgo, ¿no? Y de organización como su propio hermano, ¿no? Ella comienza su activismo, su bautismo político, se puede decir, estuvo en los primeros brotes revolucionarios, digamos, precursores de la Revolución Mexicana en Valladolid. En 1909 y 1910 hay levantamientos contra el gobernador Molina, Olegario Molina, que era un porfirito, le decía Porfirio, era un porfiriato, ¿no? Antidemocrático totalmente. En esa época, claro, él no estaba acá, él ya estaba en el gabinete de Díaz en México, pero dejó a su hombre de paja. Y es contra quien se levantan Felipe, Elvia, y bueno, mucha gente, ¿no? Se levantan contra el gobierno, ¿no? Como dice su expediente militar, que está en los archivos de la Defensa Nacional, dice que ella fue espía y correo entre Motul, donde vivía, Valladolid, que es en el otro extremo, ¿no? Motul, Valladolid, Acanqué y Tizimín, ¿no? ¿Cómo se movía? Dicen que andaba a caballo de una manera fantástica, ¿no? Que tenía una capacidad para disfrazarse impresionante. Dicen, hay un cuento, ¿no? Que con las tropas levantadas, tanto el gobierno en este complot, ¿no? Pasa por la línea de fuego disfrazada de señora en un coche calesa, disfrazada de mujer de la élite. Cruza la línea de fuego.
Hay algo muy característico del feminismo yucateco, que de hecho que es una tradición. Acabo de escribir un artículo al respecto, ¿no? Porque la vemos que aparece desde Rita y termina con Elvia. En 1870 se crea la sociedad e inmediatamente, ¿no?, la revista. La Siempre Viva, la primera revista en todo México, 1870, en ser escrita y editada exclusivamente por mujeres, donde, bueno, y que esa iniciativa la funda Rita Cetina Gutiérrez, Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán Manzanilla. Solo es 2 años se publica, muy poquito, solo salen creo 32 números, ¿no? Muy poquito tiempo, para tener la influencia que tuvo, ¿no? Que la misma Elvia le llama a la Liga feminista que fundó, le da el nombre de la maestra Rita Cetina. Pues tuvo mucha influencia la revista. Era un cuadernillo de un papel doblado para hacer 4 hojas, ¿no? Era un papel... Pero era muy famoso, se hizo muy famoso. En 1871 la escuela, era una escuela tenía 2 vertientes. Una escuela de estudios elementales, sobre todo para niñas pobres, ¿no? Y es como una academia para señoritas de la élite, que yo entiendo que de eso se mantenían las maestras, que de algo tenían que vivir. Rita fue muy grande, sobre todo con lo que se puede ver perfectamente con sus alumnas tan brillantes que fueron congresistas en el primero y el segundo congreso feminista, auspiciados por el general Alvarado, muy famosos, en 1916, los dos, uno en enero, el primero, y el segundo en noviembre. El Congreso Feminista de Yucatán de 1916, que fue una iniciativa del gobernador Salvador Alvarado, tenía el objetivo de que se enviara una propuesta al Congreso Constituyente, que ya iba a iniciar sus trabajos en Querétaro. Del 13 al 16 de enero, más de 600 mujeres se reunieron en el Teatro José Peón Contreras en 1916. Fue el primer Congreso Feminista en todo México. Y se reunieron muchas mujeres, pero de distintos municipios, y eso sí lo quiero recalcar. Ahora es muy fácil irte de Mérida a Quinchil, de Mérida a Zavala, tú puedes tomar un camión o tu carro, ¿no? Y llegas en 1 hora, 1 hora y media, pero en 1916, hace 107 años, pues evidentemente te tardabas un montón en llegar. Entonces imaginemos el trabajo previo de esas mujeres. La organización está totalmente a cargo de las mujeres y de Consuelo Zavala, la maestra Consuelo Zavala, que ella era una maestra respetada, alumna, por cierto, alumna predilecta, se dice, de Rita Cetina. Ella es la que organiza el Congreso. Rita, en una de sus poesías, yo de ahí deduzco, ¿no?, que dice ella que hace una comparación entre la educación que reciben los hombres y las mujeres en una poesía suya, ¿no? Y dice que a los hombres les está permitido, ¿no?, conocer, aprender, investigar, divulgar los secretos arcanos de la naturaleza, mientras que a las mujeres no. Es muy lógico que si habla de secretos arcanos, está hablando de biología, está hablando de reproducción, ¿no? Que hay una relación, ¿no?, entre el interés que tenía Rita porque las mujeres conocieran su propio cuerpo como territorio de la opresión. En el primer Congreso Feminista de Yucatán se crearon 4 comisiones encargadas de discutir diversos temas para la liberación o emancipación de la mujer. Y ellas, pues, entre sus conclusiones, piensan que la vía para la emancipación es el de la educación. Si leemos
la agenda que traían estas maestras, habrá algunos que nos resuenen todavía en el siglo XXI. Por ejemplo, la feminista revolucionaria Hermila Galindo, quien para ese momento ya trabajaba con Venustiano Carranza como su secretaria, es decir, ella estaba cercana a los círculos de poder, pues Carranza fungía como presidente de la República y era el primer jefe del ejército revolucionario. Fue invitada a participar en el primer Congreso Feminista de Yucatán. Ella no asistió, pero envió la ponencia que se leyó en el acto inaugural. El título de la ponencia fue La mujer en el porvenir. Hermila habló de la necesidad de las mujeres para acceder a la educación, habló de la emancipación y también incluso habló de lo que implicaba la educación religiosa para las mujeres. Hermila Galindo también habló de educación sexual y en su momento esto sonó muy escandaloso. Las profesoras yucatecas no tenían esto en su agenda. Esta conferencia fue abucheada por las mujeres yucatecas y pues finalmente también otro tema que se discutió profusamente fue el de si las mujeres debían o no acceder al voto. Elvia no estuvo en el primer congreso, por cierto, no estuvo definitivamente, pero en el segundo congreso sí estuvo, ¿no? Y en ese congreso se discutió el derecho, la posibilidad de que las mujeres obtuvieran el derecho al sufragio. Ella estaba en eso, desde luego que sí, ¿no? Y en esa ocasión se ganó la asamblea, votó porque se le diera ya el derecho al voto a las mujeres, ¿no? Cosa que en el primer congreso no se logró, no hubo mayoría de las congresistas. Eso sí, Alvarado sí legisla al respecto en el Código Civil, que dejó un poco, el del 18, un poco antes de irse de Yucatán. Pero en cambio lo del voto sí no lo quiso legislar por esa razón, que dice que las mujeres estaban demasiado influenciadas por el clero. Elvia Carrillo Puerto, hermana de Felipe Carrillo Puerto. Felipe Carrillo Puerto tiene estas ligas socialistas en el Partido Socialista del Sureste y pues él trabajaba con muchos hombres. Elvia veía el trabajo que hacían los hombres y entonces yo me imagino que Elvia decía, oye, pues también con las mujeres, ¿no? Tú, hermano, estás haciendo muchas cosas con los hombres, pero ¿y las mujeres? Entonces yo me imagino que Felipe le dijo, bueno, anda y ve, hazlo. Como que yo me imagino que Elvia, pues obviamente se quedaba con los hombres, pero yo creo que buscaba a esa mujer. O sea, yo me imagino que ella no se quedaba quieta, pues. Y yo creo que ella se dio cuenta de cómo ella era muy privilegiada, ella podía estudiar, ella tenía una biblioteca, ella por ejemplo no estudió con Rita Cetina Gutiérrez, pero la leyó mucho, entonces tenía acceso a la lectura, tenía acceso a poemas y en los municipios pues no había acceso, estamos hablando de 1916, 17, 18, 19, no había, entonces yo creo que ella toma mucha conciencia de lo que estaba pasando en el estado. Y a raíz de eso se precisa que en 1919 ella funda la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, en honor a la gran maestra, Rita, la fundadora de la Siempre Viva. De hecho, su primera liga, la que llama Rita Cetina, la funda no en Yucatán, la funda en el Distrito Federal, en 1919. Ella y Felipe estaban en exilio porque el gobernador se une a Carranza, o sea, porque Carranza quería dejar a su candidato para sustituirlo en la presidencia de la República. Y como Felipe y Elvia no apoyaban, o sea, no ellos solos, el Partido Socialista del Sureste no apoyaba a ese candidato,
Carranza se molesta mucho y empieza a hacer una persecución de socialistas en Yucatán. Ella pensaba quedarse ahí y trabajar con las mujeres de México, ¿no? Del Distrito Federal. Pero bueno, suceden todas estas cosas buenas y vuelven a Yucatán, gana su hermano las elecciones. Ella inscribe entonces la liga, la Liga Rita Cetina, la inscribe al Partido Socialista del Sureste, ¿no? Y empieza a fundar ligas con el apoyo de su hermano. Y un tema muy importante en las ligas feministas era la educación, que todas las mujeres y niñas por lo menos supieran leer y escribir. Entonces lo que hacían Elvia con mujeres de Mérida, iban a los municipios. Entonces imaginémoslas, que en los años 20 estas mujeres iban a los municipios. Yo imagino que se encontraban con alguna mujer, le platicaban la idea así de, oye, fíjate que nosotras tenemos una idea, un proyecto, estamos haciendo un proyecto que se llama Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, que habla de educación, ¿te quieres unir? Y yo creo que alguna le decía que sí, y desde ahí se abrió un paraíso. Entonces la mujer de ese municipio, digamos que se hacía cargo de su municipio, ahora ella convocaba y se creaban así las ligas feministas locales. Hubo una liga feminista en Quinchil, liga feminista en Valladolid, liga feminista en Tecash y así, en todos los municipios. Se contabilizan alrededor de 67 ligas feministas. Habla de que cuando Elvia junto con otras mujeres llegaban a municipios a hablar sobre temas de educación, sobre temas de derechos sexuales y reproductivos, pues las mujeres llegaban a los municipios y caminaban en las calles. Y les han de haber dicho varias cosas como hasta ahorita nos dicen, y seguramente pensaban más cosas de las que no les decían. Y una de las tantas cosas que les decían, ahí vienen las igualadas, ahí vienen las hombrecitas, por creerse iguales que los hombres. Pero yo creo también por ocupar el espacio público, porque históricamente el espacio privado es el de la mujer. Las ligas de resistencia eran un monstruo, eran enormes. Había ligas de resistencia de lo que tú quieras y hacían actividades y había una vida comunitaria, daba una interacción social distinta a la vida cotidiana del alcohol. Resultó siendo también una forma muy linda de unir a la gente y de que la gente interactuara políticamente en la comunidad. Por eso tuvieron tanta fuerza y tanta alegría. La Liga es el instrumento que ha rejuvenecido al indio maya, dándole el poder que necesita para llevar a cabo un amplio programa social. Muchas de las ciudades yucatecas tienen ligas feministas, además de las organizaciones de los hombres. Que hacían gran labor las ligas contra el alcoholismo, por la alfabetización, ¿no? Contra ayuda sobre asuntos de higiene, de un incipiente, podemos decir, control natal. Porque él, entre las frases que están en su papelería, hay un que dice, la fertilidad de la mujer es la maldición del pobre. Desde allá ves que, ¿no? Que el problema del cuerpo de las mujeres, ¿no? Como abusos, porque las mujeres no sabían nada de sus propios cuerpos, ¿te das cuenta? Que no, absolutamente nada. ¿Cómo podían controlar ellas mismas su fertilidad si no sabían, no conocían su biología? Eso era lo que preocupaba mucho yo creo a Rita, ¿no? Y claro, a Elvia, que Elvia lo lleva al extremo, ¿no? De ya ahora sí control natal. Elvia Carrillo Puerto se dedicó a la militancia política feminista y era la dimensión feminista un elemento muy importante dentro del partido. Publican un folleto sobre el control natal. Es un libro que se llama El control de la natalidad o la brújula del hogar, de una norteamericana, Spencer, algo así. La cosa es que él edita el libro, bueno, él comparte esas ideas, ¿no? Lo edita para repartirlo a las ligas de resistencia. Es decir, darle a las mujeres
conocimientos para poder saber qué hacen con su cuerpo, para poder no embarazar si no quieren, para poder evitar las infecciones, para poder decidir sobre esto. Y un folleto en el que además dice, además, compañera, tienes derecho al disfrute, tienes derecho al placer sexual, no tiene que ser el señor nada más el que la pasa bien, sino también tú, lo cual era una barbaridad para las mentes bien pensantes yucatecas, ¿no? Entonces, una revolución de esta naturaleza es muy bárbara. Lo otro es que es el derecho al divorcio, ¿no? Facilitar el divorcio. Dicen, si el matrimonio es un contrato, a la chingada con el matrimonio. El amor es libre, si no es libre no es amor. Entonces no nos importa ese contrato escrito. Entonces vamos a poder divorciarnos. Si yo no quiero estar casado contigo, yo me divorcio. Tú no tienes que estar de acuerdo y viceversa. ¿Qué diferencia, si tú me preguntas a mí, qué diferencia hay entre las feministas, por ejemplo, de Alvarado, él hace el Congreso Feminista en el 15, y las feministas de Carrillo Puerto? Uy, hay una diferencia fundamental y enorme. Carrillo, la mujer era esencial para la revolución. La liberación de la mujer es uno de los postulados del Congreso Motul. Y tú dices, a ver, vamos a ver si es verdad. Y sí, es verdad, claro que sí. Al extremo de ir contra el mismo gobierno federal. Oye eso, la mujer es igual al hombre. Y por tanto, tiene los mismos derechos y obligaciones. Listo. Las elecciones iban a ser en noviembre, ¿no? Del 22. Entonces el Congreso sesiona, dominado por socialistas, y no les da el derecho a las mujeres, a pesar de lo que manda Elvia y todo, no les da el derecho al voto. Entonces a Elvia no le queda más que recurrir a su hermano. Y permite que se inscriban mujeres a diputadas locales y a concejales del ayuntamiento, y ganan las mujeres. Porque la Constitución no lo prohíbe expresamente. Yo, como presidente, no como presidente del Partido Socialista del Sureste, voy a lanzar la candidatura primero de Rosa Torres a regidora, que eran las primeras elecciones en noviembre del 22, y en el 23 gana Rosa, por supuesto, y en el 23 se repite el experimento, que van a votar sin base legal, ¿no? Y ganan las tres famosas diputadas, Elvia, Beatriz Peniche y Raquel Zip, las famosas tres primeras diputadas. Con la mala noticia de que en noviembre son las elecciones, ganan estas tres mujeres. El 12 de diciembre, hay un golpe de Estado en Yucatán de las tropas de la huertistas. Felipe se tiene que salir del Estado, él no tenía armas, ¿no? Es la tormenta perfecta para que mataran a Felipe, muriera Felipe por estos soldados, y para que desconociera el Partido Socialista a las mujeres diputadas. Porque si ustedes no tienen base legal, no pueden ejercer. Después descubre Hermenegildo, el general, uno de los asesinos. ¿Sabes qué descubre? Que eran las mujeres, las presidentas de las ligas feministas, las que estaban insurreccionando a los hombres para que se levantaran. Ellas eran las que los provocaban y les decían, oiga, están matando a Felipe y ustedes no hacen nada y vámonos. Bueno, a Elvia la intentan matar, la hacen su casa, ella tiene que huir y luego hace carrera política en otros estados. De hecho, Piedad Peniche tiene una anécdota en uno de sus libros donde ella tiene que huir vestida de hombre, o sea, porque era una violencia. A raíz de que asesinan a Felipe, el mensaje era claro: acabamos de matar al gobernador. A ti te podemos hacer cualquier cosa.
se va al Distrito Federal, ya vive muchos años, sigue su lucha por el sufragio, ahora con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer que se funda en el 37, 36, 37, con otras muchas mujeres de distintas clases sociales, distintos credos, colores políticos, porque estaban reunidas estas mujeres en torno al voto, ¿no? Es muy famoso ese Frente Único Pro Derechos de la Mujer, ella lucha desde ahí. Sin embargo, aquí es muy interesante que el liderazgo del Frente Único Pro Derechos de la Mujer lo ganan las comunistas. Está Refugio Cuca García, está Esther Chapa, está también en la organización Consuelo Uranga. Ellas son militantes comunistas que logran introducir una agenda que ahora la leemos y es muy revolucionaria, muy de izquierda. Por ejemplo, están en contra de la carestía de vida, están en contra de que a las mujeres se les pague menos que a los hombres, es decir, están por la igualdad salarial. Hablan, por ejemplo, en contra del imperialismo yanqui y, entre otras cosas, pues piden también el derecho al voto. Esta organización, yo me atrevo a decir que es la organización feminista más importante que ha habido en toda la historia de México. La historia se escribe mayoritariamente desde una visión masculina y aparecían ciertos nombres de mujeres, Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Margarita Maza, pero siempre eran nombres de mujeres del centro del país. Y yo, que soy peninsular, pues yo decía, bueno, es que estas mujeres me quedan muy lejos. Cuando una no se mira representada en un espacio, hay algo que sucede que piensas que ese espacio no te puede pertenecer. Pues es un modelo para todas las mujeres de Yucatán, es un paradigma especialmente para las de Motul, ¿verdad? Porque Elvia Carrillo Puerto fue una mujer adelantada, fue una mujer que tuvo principios, que tuvo ideales de lucha en el Congreso del Estado. No cabe duda de que Felipe fue el alma de... Sin Felipe no hubiera habido esta movilización feminista, este movimiento feminista tan vibrante en Yucatán. Yo creo que el jardín que floreció gracias a ellas es porque una mujer abre el paso, pero detrás de ella vienen muchas mujeres que terminan venciendo la maleza y así se crea este gran jardín. Y eso, ¿no? Yo creo que muchas mujeres están abonando la tierra, están entregando semillas a su paso y eso, ¿no? Que nos sepamos juntas. Felipe Carrillo, tu nombre es inmortal, lo dicen las aves, las flores del rosal, las florecillas del rosal, lo dicen tu lema, tierra, tierra y libertad, Chichén y Uxmal, todos